porque la iglesia enseña que una situación irregular, sea porque son homosexuales o sea porque son una pareja de divorciados y vueltos a casar, están viviendo una situación de pecado. Esta es la enseñanza cierta de la iglesia, la cual yo no puedo negar ni enseñar diferente. Nosotros vamos a entrar a un enlace telefónico con el padre Omar Sánchez para que nos explique por qué se han puesto en esta situación en contra de las directivas que ha dado el Papa Francisco. Bienvenido, padre Omar Sánchez, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar contigo. Hola, ¿cómo está? Primero, para que todo el mundo se entere, qué es lo que ha dicho el Papa Francisco y qué es lo que quieren hacer o qué es, por qué usted interpreta lo sucedido en Moyobamba. A ver, el Dicasterio para la Doctrina en la Fe ha emitido un documento que se llama Fiduciam Supplicans. Es un documento donde invita a los sacerdotes, a los presbíteros, a abrir la posibilidad de bendecir no litúrgicamente a parejas del mismo sexo y a parejas en situación irregular. Dígase con más claridad, a divorciados y vueltos a casar o a convivientes que no se han casado, ¿no? Entonces, este documento, haciendo una explicación teológica y diferenciando una bendición litúrgica de una Exitosa. bendición como un acto de piedad popular, invita a los sacerdotes, pero no es una orden, no es una obligación, no es algo, no es un documento donde el Papa hable ex cátedra como un dogma de fe. Claro, o sea, no los Entonces, está obligando. Y antes de no. seguir, dígame, ¿cuál es la diferencia de una bendición litúrgica y una bendición de piedad, que es lo que usted le ha entendido? ¿Cuál es la Claro, la diferencia? bendición litúrgica tiene todo un formato. Incluso hay un libro, un bendicional oficial de la iglesia donde te dice cómo haces cuando vas a bendecir, por ejemplo, una casa, más que la casa, los habitantes de la casa. Cómo haces cuando vas a bendecir un carro. Entonces hay todo un hospital, un centro médico, un colegio, hay todo un ritual. Entonces la iglesia emite un ritual de bendiciones litúrgicas. Y lo que quiere este dicasterio para la doctrina de la fe, presidido por un cardenal argentino también, muy amigo del Papa Francisco, que cambió al anterior y puso a este, es invitar a los sacerdotes a que den bendiciones no litúrgicas, no con una estructura predeterminada, escrita en ningún lado, a parejas del mismo sexo. Yo, desde donde, dos cosas. Una, los obispos están en la libertad de hacer lo que ha hecho el obispo de Moyobamba. Yo no lo veo correcto hacerlo públicamente porque suena para el pueblo de Dios a confusión y a desacato, como tú lo has mencionado, ¿no? Sin embargo, un sacerdote libremente puede decir que no va a hacer ese tipo de bendiciones, desde su convicción, desde su opinión, desde su pensamiento, desde su fe, desde lo que él cree que es conveniente y no es conveniente. Al no ser una orden, al no ser algo obligatorio, el sacerdote tiene la libertad y el discernimiento para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo Francisco Exitosa. es abrir la posibilidad a un diálogo en dos temas delicados en este momento en el mundo, que es la relación de la iglesia con la comunidad LGTBIQ+, y la relación de la iglesia católica con las parejas de divorciados y vueltos a casar, que son muchísimos en el mundo y que quieren vivir su fe. Y que son Creo que católicos, ¿no? exactamente, son católicos. Y en vistas a esto, el Papa Francisco y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha sacado este documento no como obligación, vuelvo a repetir, recordemos que el Papa es infalible solo en temas de fe y moral cuando habla ex cátedra. Ujú. Después no es infalible, él puede equivocarse. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, Pensar que el además Papa... no es una obligación, usted nos lo ha dejado claro. Entonces, Sí, si es que usted, como Omar Sánchez, como el padre ajá, Omar, se le acerca una pareja de mujeres o una pareja de hombres, una pareja de homosexuales y le ajá. piden su bendición, ¿usted qué hace? Hago lo mismo que hago con una pareja heterosexual que quiere casarse o que quiere una bendición. Me siento y dialogo con ellos. De hecho, ya me ha pasado desde que salió el documento a la fecha con dos parejas. Me siento y dialogo con ellos para entender cuál es la razón por la cual quieren esta bendición, qué es lo que están buscando y explicándoles su situación irregular para que entiendan por qué de alguna manera
están limitados a recibir este tipo de bendiciones, porque la iglesia enseña que una situación irregular, sea porque son homosexuales o sea porque son una pareja de divorciados y vueltos a casar, están viviendo una situación de pecado. Esta es la enseñanza cierta de la iglesia, la cual yo no puedo negar ni enseñar diferente. Ujú. Entonces Pero yo me ¿les da siento a conversar con la ellos. bendición o se las niega? No, no se las niego nunca. De acuerdo a la Exitosa. condición de cada persona, yo me siento y dialogo con ellos para ver sus intenciones. ¿Por qué vienen a pedir la bendición a la iglesia? ¿Creen en la iglesia? ¿Creen en la bendición de Dios? ¿Realmente saben lo que eso significa? Y los dos casos que me ha tocado enfrentar ahora, en estas 2 semanas que ha sucedido esto, en ambos casos ninguna de las dos parejas entendía lo que significaba una bendición, entendía lo que significaba su condición o su situación frente a la iglesia y se fueron en paz. No exigieron, no reclamaron, no se quejaron por no tener la bendición, por no recibirla. Al contrario, entendieron perfectamente que su situación era diferente y que querían siguiendo vivir su fe desde su lugar sin necesidad de recibir una bendición. Ujú. La bendición no es la comunión. Si usted No, bendice, no quiere decir que la persona que no tiene el encauzamiento que digamos, ¿no? En ajá. la fe pueda comulgar. Así es, no, no es para eso. Precisamente el documento se dedica mucho tiempo a explicar la diferencia entre una bendición litúrgica, incluso con el matrimonio como sacramento. Dedica mucho tiempo porque ese es el peligro que yo veo y que creo que los sacerdotes de Moyobamba y el obispo, y no solo ellos, muchos sacerdotes en el mundo, de hecho la mayoría de conferencias episcopales africanas ha dicho lo mismo, encuentran el peligro en la confusión que puede haber en pensar que una pareja homosexual ahora puede casarse, ¿no? Puede contraer matrimonio en la Iglesia Católica. Entonces, frente a ese peligro de confusión, nos cabe dos cosas: no cerrar las puertas, sino abrir las puertas al diálogo para explicarle a los fieles, tanto a los que piden la bendición como al resto de fieles, cuál es la situación en la que estamos, qué es lo que está ofreciendo y permitiendo la Iglesia como una posibilidad de diálogo, que es lo que a mí más me gusta y me interesa Exitosa. de este documento, es la apertura a una posibilidad de diálogo con personas en situación irregular. Y esto es un proceso de modernización, porque pareciera que hay sacerdotes que se quieren quedar pues en siglos pasados y la humanidad avanza. Sí, mira Karina, San Juan 23 decía que la iglesia debe ser hija de su tiempo, pero ser hija de su tiempo no quiere decir cambiar los valores y la enseñanza fundamental de la iglesia. Es decir, la iglesia no es propietaria de la verdad revelada por Jesucristo, sino administradora. Entonces, con este documento no se está cambiando la enseñanza de la iglesia. Eso hay que dejarlo bien claro. El Papa no está cometiendo una herejía con este documento, pero sí está Está abriendo hablando, posibilidades claro. a confusión y creo que muchos obispos y muchos sacerdotes tienen ese temor. Muchos laicos en la iglesia tienen el temor de la confusión. Entonces, por eso prefieren curarse antes, ¿me entiendes? Poner el parche antes de que salga el chupo y hacen esto. Me parece un error cerrar las puertas al diálogo. Me parece que el ser humano en este momento de la historia lo que más necesita es diálogo. Y dentro de la iglesia también muchísimo diálogo. Claro, usted me lo ha explicado rápidamente y yo lo he entendido, no entiendo por qué si hay un diálogo de por medio se podría confundir las personas. Hay que dialogar y no hay que discriminar, y menos si es la Iglesia Católica. Así es, estamos de acuerdo. Bueno, te explico que la iglesia no discrimina, pero a cada uno le explica cuál es su condición, ¿no? Su situación dentro de la iglesia. Porque hay una doctrina, una enseñanza cierta que nos ha dejado Jesucristo que debemos de respetar y que no podemos cambiar. Pero eso no quiere decir que yo discrimine, que yo cierre las puertas, que yo rechace, que yo trate mal, maltrate. Ahí está el problema. Y pasa no solamente con parejas homosexuales o con parejas divorciados y vueltos a casar. Pasa cuando va una mujer y quiere bautizar a su hijo y no está casada por la iglesia y le niegan el bautizo, por ejemplo. Eso está prohibido. Pasa en muchos casos por falta de formación, por falta de lectura correcta de la enseñanza de la iglesia y por falta de diálogo. Nadie te puede negar el bautizo de tu hijo si tú no eres casada por la iglesia. Nadie te lo puede negar, eso está prohibido, el derecho canónico lo enseña con claridad. Y pasa en muchos aspectos de la iglesia, en muchos lugares de la iglesia, por falta de diálogo y por falta de formación
de los mismos sacerdotes y de la misma gente de iglesia. Y entonces, para cerrar esta conversación, ¿los obispos o los sacerdotes de Moyobamba han debido hacerlo público o a usted le parece un exceso? Yo creo que no lo han debido hacer público, yo creo que han podido hacerlo en privado, en el diálogo fraterno, abierto, humilde, con cada caso en particular, porque lo que más debemos de cuidar dentro de la iglesia es la unidad. Y esto lo que hace sentir a mucha gente es desunión. Eso no quiere decir hablar claro. Yo estoy de acuerdo con hablar claro y firme. De hecho, yo soy un defensor de hablar claro y firme y lo he hecho en muchas oportunidades y lo seguiré haciendo siempre. ¿Me entiendes? Pero hacerlo público suena a un rechazo, a un desacato, como tú lo has sentido en tu primer comentario, a la autoridad del Papa o la Iglesia. Se puede decir lo mismo sin hacer sentir un desacato. Se puede decir lo mismo explicando que el Papa no nos ha ordenado hacer esto, sino nos ha invitado a abrir las puertas a un diálogo con personas en esta situación para ver la posibilidad de una bendición o de una forma de hacerlos sentir parte de la iglesia. Uh-huh. Padre Omar, me tengo que ir a una pausa comercial, no sé si usted me puede esperar. A las parejas de convivientes que no están casados y también a las parejas del mismo sexo. Y aquí en Moyobamba los sacerdotes han dicho que no le quieren dar, pero esta es una sugerencia, no es una obligación. Y yo le había dejado una pregunta. ¿Qué dice la Iglesia Católica, qué dice la Biblia, qué dijo Jesús frente a los homosexuales, frente a las personas del mismo sexo? Mira, Jesús no habla ni una palabra absolutamente sobre la homosexualidad en toda la Biblia. Jesús, la persona de Jesús, no habla. Pablo habla, en el Antiguo Testamento se habla, pero él como Jesús, como Salvador del mundo, no habla nunca directamente de la homosexualidad. ¿Y por qué se les discrimina? ¿Por qué se les aparta? ¿Por qué no se les da la bendición como a todo el mundo? ¿Por qué? Porque, te explico, la iglesia está basada, la enseñanza de la iglesia está basada en la fuente de la revelación, que es no solo la Biblia, sino también la enseñanza cierta de la iglesia, la tradición de la iglesia. Incluso se alarga hasta el año 1000 con San Bernardo, que se considera el último padre de la iglesia moderna, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de enseñanzas es lo que sostiene la enseñanza cierta de la iglesia, no solamente la Biblia. Eso nos diferencia con nuestros hermanos evangélicos. Los evangélicos, su única fuente de revelación es la Biblia. Para nosotros no. Entonces, ahí viene la enseñanza que a lo largo de los siglos, en 2000 años, la iglesia ha entendido que las relaciones entre personas del mismo sexo son intrínsecamente desordenadas. Textualmente lo dice así el catecismo. Una relación, una atracción a personas del mismo sexo son intrínsecamente desordenadas. Pero Padre Omar, en ningún lado Padre de la Omar, Biblia, usted sabe muy bien que yo le he dicho varias veces que yo soy católica, ¿no? Pero Ajá. aquí ya ahondando un poco más, si Jesús no lo dice, si Él que vino a morir por nosotros no lo dice explícitamente, entonces, ¿por qué en algún momento a alguien, yo sé que a usted no, porque yo sé que usted ayuda a todos con el mismo amor y pasión, entonces, ¿por qué esta separación, digamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y habrá en algún momento la posibilidad de modernización y que esos que se sienten ahora separados sean integrados? A ver, recuerda que Jesús no habla de muchas cosas que escapan a la realidad de su tiempo. Jesús no habla de pornografía, por ejemplo. Pero Ni la siquiera habla del tema homosexualidad entre los romanos se había, Sí, y claro, pero ni muchísima. siquiera, pero también existía el aborto en esa época y Jesús no menciona ni una sola palabra sobre el Y aborto. y las separaciones No, entre... eso sí existía. De Ajá, hecho, y habló habló Jesús. claramente, ¿Qué dijo Jesús? habló del tema. Dijo que quien abandonaba a su mujer cometía adulterio, quien abandonaba a su mujer para estar con otra cometía adulterio, y quien abandonaba a su esposo para estar con otro cometía adulterio. Y que Eso era lo un dice pecado Jesús. para no volverles para Sí, echarlos del no, es que ese es el catolicismo. problema precisamente. El problema, que es un problema de pastores, es cuando hacemos sentir a la gente parias, alejados de la iglesia, fuera del amor de Dios. Ese es el problema de fondo.
Así es. Cuando la iglesia lo que tiene que hacer, y los que somos miembros de la iglesia lo que tenemos que hacer es hablar con claridad, pero no eh, discriminar a nadie. Cuando Jesús se enfrenta a problemas de este tipo puntuales bíblicos, por ejemplo, la mujer adúltera, que iba a ser apedrada, lapidada, Jesús le La dice, salva, sí, la pero le dice quiere, la una palabra ayuda. al Sí, final, le dice una palabra al final, le dice, hija mía, nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. así es. Es decir, no la deja nunca en la condición de pecado, la invita siempre al cambio y a la conversión. Y eso es lo que yo creo que es fundamental en el caso de este documento, en el caso de la enseñanza de Francisco y en el caso de la enseñanza que tiene que tener la iglesia. Si Ujú. la iglesia como institución considera que la homosexualidad es intrínsecamente desordenada y los actos homosexuales son pecado, porque ser homosexual no es un pecado, es cometer actos homosexuales lo que es el pecado. Entonces, si enseña eso, tiene que enseñar a los miembros de la iglesia esto, pero ayudarlos a convertirse, a cambiar, a vivir una vida, no dejar de ser homosexuales, porque eso está comprobado que es imposible cuando la homosexualidad es, digamos, de nacimiento, que no es adquirida por diferentes Pero, ¿y situaciones. qué pasa si es que esa persona es feliz con otra? Ustedes quieren que se comporten como hermanos. ¿Qué pasa también si es que una pareja de divorciados se divorcia con su primera esposa o su primer esposo, que se casaron por la iglesia y Uh -huh. de repente llevaron una vida de gato y perro? Se peleaban. ¿Ustedes piensan que es sano que el fruto de ese amor No, por bendecido supuesto por que no. Dios De estén en hecho, una guerra mundial ahí todos los no, días? No. no. De Entonces, hecho, hay ¿qué pasa? ocasiones en que la misma iglesia sugiere la separación. De hecho, hay ocasiones en que la iglesia otorga, y ahora el Papa Francisco lo ha abierto mucho más, la posibilidad de la nulidad matrimonial, cuando se ven casos particulares, pero hay muchos, muchos ahora. El problema es otro, Karina, el problema es cuando la iglesia o los miembros de la iglesia, más que la iglesia, nos volvemos en jueces y condenamos los actos de los demás desde una posición de superioridad, sin ponernos al lado de la persona para tratar de entenderla, no de justificar su pecado, no de aprobar su pecado, pero sí de tratar de entender su situación. Finalmente, Karina, Dios no te juzga por un acto, Dios te juzga por una vida completa. Hay gente que cumple las leyes, Jesús detestaba, tenía muchos problemas con los fariseos por esto, cumplen las leyes al pie de la letra, pero llevan una vida terrible, alejada completamente de Dios, de la caridad con su propia esposa, con la familia. Entonces, eh, eh, digamos, teóricamente están cumpliendo la ley, pero en la práctica no. Dios ve la vida completa de las personas, pero eso no quiere decir que los miembros de la iglesia dejemos de enseñar lo que Jesucristo nos ha dejado como enseñanza cierta. Ese es el tema que hay que valorar. Pero yo creo que la iglesia tiene que abrirse al diálogo con un mundo que va cambiando, no para adaptarse al mundo, sino para tratar de entender este mundo y buscar caminos de acercamiento de los fieles, de la gente de a pie a la iglesia. Mucha gente de a pie siente a la iglesia lejana a su realidad. Y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer como iglesia y que creo que Francisco está intentando hacerlo desde su lugar. Y nos toca a nosotros también como pastores hacerlos desde nuestro lugar. De acuerdo, porque hay muchos católicos que yo he escuchado y que se sienten apartados, como parias, pues, ¿no? Como usted nos ha Sí, dicho, como parias, que la iglesia sí, simplemente no los entiende. Y para terminar nuestra conversación, a mí me gustaría que usted nos repita sus números y sus enlaces para poder ayudar, siempre poder ayudar a sus causas siempre nobles. muchísimas gracias. Mira, nos encuentran en las redes sociales siempre como Asociación de las Bienaventuranzas. Esa es la mejor forma de buscarnos. En Facebook, en Instagram, nos encuentran ahí y ahí pueden mandar un DM, un mensaje para cualquier cosa, ayuda, quieren donar cosas, quieren acercarse a hacer voluntariado, muchas cosas.